Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar elevando primero que nada una oración a nuestro Señor para que esta palabra se quede grabada en el corazón de cada uno de nosotros. La palabra del Señor dice que su palabra no vuelve vacía y nosotros tenemos que orar para que así sea en nuestras vidas. Señor bendito, te agradecemos, Padre, porque en tu misericordia, Señor, tú has provisto que hoy nos reunamos acá, Padre, para ser fortalecidos en nuestro espíritu, para ser edificados, Señor, para ser consolados, para ser exhortados, Señor, para ser perfeccionados a la imagen de Cristo. Señor, que tu palabra hoy, Señor, que salga de mis labios, venga sazonada de ti con sal, Señor, que llegue a nuestros corazones, Padre, que cure las heridas, mi Dios, que haga la obra, mi Dios, para la cual tú la envías. Pon en tus manos este tiempo, Señor, del mensaje. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Vamos a abrir, hermanos, nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 4. Proverbios, capítulo 4, versículos 23. Este es un pasaje bastante conocido. Seguramente pronunciaré la primera palabra y ustedes la podrán completar en sus mentes de memoria. No por esto deja de ser un mensaje sumamente importante, una palabra que el Señor da para nosotros, para su pueblo. La palabra del Señor dice, Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén, hermanos. Quiero empezar con una introducción. El sermón lo voy a titular Guardando el corazón. Seguramente muchos de nosotros aquí ha laborado en algún momento para alguna empresa o por alguna entidad pública tal vez. Y algo que es usual antes de ingresar a una empresa son los exámenes médicos ocupacionales. Las empresas quieren saber que estemos bien físicamente, que estemos capacitados para la actividad que se va a realizar. Y una prueba infaltable en los exámenes médicos es el examen psicológico. Quienes han pasado una entrevista laboral sabrán a qué me refiero. Hay una pregunta que con mucha frecuencia o que siempre hacen los psicólogos a las personas que entrevistan. Te dicen, dime tres virtudes tuyas y tres defectos. Ellos no usan la palabra pecado, usan la palabra defectos. Y para las personas es muy fácil mencionar virtudes. Alguno puede decir, yo soy muy puntual, soy responsable, soy muy empático, me gusta ayudar, y la lista se puede hacer enorme. Pero cuando mencionamos lo que ellos llaman defectos, hay un silencio. Las personas lo piensan, no saben qué decir. Si digo algo voy a quedar mal. ¿Qué hago? Bueno, al final no soy tan malo. ¿Qué puedo decir? A ver, ¿qué defectos puedo tener? Bueno, quizás soy un poco renegón. Y de eso muchas veces nos pasan. Cosas así las minimizan. No soy tan malo. Mi corazón no es tan malo. Y eso es algo que se ve frecuentemente y a veces los compañeros en el trabajo contestan y a veces se molestan y reniegan todos los días lo mismo. Todas las veces entrevista laboral son las mismas preguntas, siempre lo mismo, y lo único que dicen es eso, o que son un poco impuntuales o que son desorganizados. Ellos no pueden ver más allá en su corazón. ¿Y saben por qué no lo pueden ver? Porque su corazón está entenebrecido, como dice la palabra en Romanos 1. Pero no se trata de la capacidad que tengan ellos de ver su propio corazón, porque para el hombre natural eso es imposible. Ellos van a estar bien consigo mismos, están bien con su pecado, viven felices así. La razón por la que ellos no pueden ver su corazón tal cual y como es porque no tienen un conocimiento especial revelado de parte de Dios. Ellos no conocen a Dios como lo conocen sus hijos, a quienes el Señor en su momento salvó para la gloria de su nombre. Ellos no pueden ver eso, ellos ven su corazón limpio, se ven como buenas personas, como personas morales. Ellos jamás se atreverían a decir en una entrevista laboral, y volviendo al tema del examen psicológico, ellos jamás se atreverían a decir que están atestados de toda injusticia, que son fornicarios, que son perversos, que son avaros, que son malvados, que están llenos de envidia, que son homicidas, sino de hechos, de pensamientos. Ellos tampoco podrían decir que aman las contiendas, que son engañadores, que son malignos, que son murmuradores, que son detractores, que son aborrecedores de Dios, que son injuriosos, que son soberbios, que son altivos, que son inventores de males, que son desobedientes a sus padres, que son necios, que son desleales, que no tienen afecto natural, que son implacables, que no tienen misericordia.
la lista se amplía. Quienes se pudieron dar cuenta, estoy hablando de Romanos 1. En Romanos 1 el Señor describe el corazón del hombre como toda esa lista. ¿Quién sería capaz de asistir a una entrevista laboral y decirle, yo soy así, contrátame? No, el hombre no haría eso, jamás haría eso. Ellos minimizarían cada una de esas cosas. Continuemos con la lista. Esta lista, Pablo mismo la amplía en otro de sus libros, en otra de sus epístolas. Hablando de 1 Corintios 6, 9 al 10, ellos tampoco dirían, soy injusto, soy fornicario, soy idólatra, adúltero, afeminado, me echo con varones, soy ladrón, soy borracho, soy maldiciente, soy estafador. Cosas como esa una persona jamás diría. No en una entrevista laboral, mucho menos en una conversación con una persona a quienes apenas conoces. Oye, ¿qué tal? Yo soy tal, yo soy fulano y tal. Soy así, me gusta esto, me gusta lo otro. No, una persona jamás diría eso. Jamás se revelaría de esa manera ante otro hombre. A lo mucho diría que son personas alegres. Ah, sí, soy alegre, me gustan las fiestas, me gusta esto, me gusta lo otro. Así, mira, somos afines. Pero jamás describiría toda esa lista. Pero ese es el corazón del hombre natural. El hombre no lo puede ver de esa manera porque no tiene a Dios en su corazón, porque no tiene una revelación especial de parte del Señor. Es imposible para ellos, pero no lo es para nosotros. Ahora, ¿de qué forma puede ser revertido esto? ¿De qué forma el corazón antes mencionado, que empezamos con Romanos 1 y continuamos con 1 Corintios 6, versículos 9 y 10 para ser más exactos? ¿Cómo puede el hombre cambiar su corazón? ¿Podrá mudar el etíope su piel? ¿O el leopardo? No pueden. Asimismo, no pueden. El hombre no puede hacer nada por cambiar su propio corazón. En sus propias fuerzas no puede. Podrán ir a un psicólogo. Muchas personas van a ir a los psicólogos, van a los psicólogos. Parece estar de moda ahora para cualquier cosa es un psicólogo. Si no puedes dormir, anda al psicólogo. Tienes problemas con tal cosa, anda al psicólogo. No puedes dejar el celular, anda al psicólogo. Todo es psicólogo. El psicólogo no te va a decir que eres un pecador. ¿El psicólogo qué te va a decir? Es culpa de tus padres, no es culpa tuya. Culpan a otros. Nunca es culpa tuya. Tú nunca eres malo, siempre eres bueno. Siempre culpable es otra persona, tú no. Tú no eres un pecador, es lo que dice el psicólogo, pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el hombre sin Cristo es toda esa lista y más. Y volvemos a la pregunta. ¿Y de qué forma puede dejar un hombre de ser así? Algunos hacen ligeros cambios a sus conductas, ligeros cambios a sus prácticas, modifican una cosa, pero no lo hacen para buscar la gloria de Dios. Lo hacen por sí mismos, lo hacen tal vez por no perder la confianza de sus hijos, por no perder el respeto de su esposa, por quedar bien con sus jefes. Soy impuntual, llego todos los días tarde al trabajo, mi jefe me ha amenazado con despedirme. Bueno, voy a tener que hacer el esfuerzo de levantarme un poquito más temprano para no llegar tarde, para que no me voten. Cambian conductas negativas, pero no es por la gloria de Dios. El Señor nos dice que hagamos todo para su gloria, que cada cosa que hagamos, inclusive ir a nuestro trabajo, es para su gloria. Le damos gloria al Señor siendo responsables, siendo puntuales, y lo hacemos para su gloria. El hombre natural no puede hacer ni siquiera eso. No lo puede hacer para la gloria de Dios, y si llega a ser algo tan sencillo como llegar más temprano, pues eso no le suma ningún mérito. Eso no lo hace menos pecador. Igual está en condenación. Hay una obra que solamente el Señor hace en nuestros corazones, una obra que se llama regeneración, que es el nuevo nacimiento. Es algo que solamente el Señor puede otorgar. Si bien es cierto, un solo hombre puede no ser todo lo que acabo de mencionar a la vez. Tal vez este hombre sea respetuoso con sus padres, tal vez los honra, tal vez los ama sinceramente, pero no es menos pecador por amar a sus padres. Tal vez al mismo tiempo es un avaro, es un borracho. Pero el pecado es natural en el corazón del hombre. Y ahora, ¿el corazón de un hombre regenerado es distinto? Sí, definitivamente lo es, porque el Señor en el nuevo nacimiento cambió todos nuestros afectos. El pecado que antes nosotros amábamos, en el cual nos deleitábamos, es ahora aborrecible para nosotros. Si me permiten mencionar solamente una pequeña parte de mi testimonio, cuando el Señor me salvó hace ya varios años, pues yo era mucho de lo que esta lista dice.
Tal vez no todo, pero sí mucho. Leí estos textos, estos pasajes, y parecía que me describían a mí en la antigüedad, en mi vida antes de Cristo. Varias de estas cosas calzaban perfectamente en mí, como si Pablo lo hubiera escrito pensando en mí. Y seguramente muchos de ustedes se han sentido así en algún momento. ¿Saben? En mi vida antes de Cristo, yo practicaba muchos vicios. No es algo de lo que yo me jacte. Al contrario, me causa mucha vergüenza. Pero el Señor me perdonó mucho, muchísimo, como a cada uno de ustedes. La palabra del Señor dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y por amor al Señor estamos aquí ahora. En mi vida antes del Señor, para mí era muy habitual asistir a discotecas, andar en las calles de noche, beber 3 o 4 veces a la semana, si no es que más, en el trabajo. Salíamos del trabajo con los compañeros, íbamos a tomar, solo un poco para la sed. Era el cuento de siempre. A veces salíamos temprano, 4 o 5 de la tarde, 5 y media. Nos quedábamos en las cantinas hasta las 6 de la tarde, hasta las 11 de la noche. 9, 10, 11 de la noche, sí, eso era algo habitual en mí. Yo no podía ver mi maldad, yo no podía ver mi pecado, yo no podía ver mi corazón. Para mí era normal. Pero llegó el tiempo en el que el Señor me salvó. Y en algún momento pasé cerca de ese lugar y pude por primera vez sentir el olor al licor, el olor que los borrachos emanaban al sudar, y me dio asco. Y luego me dije a mí mismo, ¿y yo era así? ¿Y yo andaba así? ¡Wow, Señor, qué misericordia has tenido de mí! Yo nunca pude ver eso en mí. Yo nunca pude darme cuenta de cómo era mi forma de vida, de qué era lo que yo amaba. Porque el Señor no estaba en mi vida, pero el Señor me concedió por su misericordia un nuevo nacimiento. Y aborrecí aquella práctica. Y aborrecí estar cerca de la cantina cuando mis compañeros me llamaban para ir y yo les decía que no. Y ya no me sentía a gusto con su compañía. Tenía que estar con ellos en el trabajo porque eran mis compañeros del trabajo, pero ya no participaba de sus prácticas. Y no me costó ningún trabajo desprenderme de eso porque el Señor hizo una obra nueva. El Señor hizo en mí una obra tan extraordinaria como lo he hecho con ustedes, la salvación de sus almas, la salvación de mi alma. Yo dejé de ser todo esto y no fue por un mérito mío, no fue por algo que yo hiciera, por algo que yo mereciera. No, yo era digno de condenación como muchos de los hombres impíos que vemos afuera. No era menos merecedor del castigo que ellos. Tal vez yo no era Adolfo Hitler, pero era un pecador de lo peor. ¿Saben que la primera vez que la Biblia menciona la palabra corazón es en Génesis 6:5? Génesis 6:5 dice: y vio Jehová la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así es, hermanos, ese es el estado natural del hombre caído, del hombre sin Cristo. Todo designio del pensamiento de su corazón es de continuo solamente el mal. Las personas tienden a sentirse muy buenas porque hacen cosas morales, pero para el Señor son trapos de inmundicia. Delante del Señor eso no suma nada a nuestra salvación, no suma nada a nuestra santificación. De hecho, un inconverso no puede santificarse. Durante algún periodo de nuestras vidas, nosotros éramos enemigos del Señor. Y esto erais algunos de vosotros, dijo Pablo, que es la palabra del Señor. El apóstol Pablo dijo esto cuando anunciaba todo esto. Y esto erais vosotros, mas ahora habéis sido lavados. Esto significa la regeneración. Mas vosotros habéis sido lavados. Habéis sido santificados. Habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu.
Hace un rato mencioné la palabra regeneración. Y en este texto que acabamos de leer, en el que Pablo dice, y esto eres algunos de vosotros, y dice, mas ya habéis sido lavados, y al final dice, y por el Espíritu de nuestro Dios. Este versículo habla de la regeneración del hombre. La única forma en la que el hombre puede dejar de ser todo lo que mencioné en un comienzo es si el Señor hace esta obra en sus corazones, en nuestros corazones. No hay forma de que el hombre intervenga para regenerarse a sí mismo. No podría. Esta es una obra tan grande que solamente lo pudo haber hecho Dios. La Trinidad trabajando en conjunto. El Padre enviando al Hijo, el Hijo muriendo por nosotros, el Espíritu aplicando en nosotros las obras de Cristo. Solamente Dios pudo hacer esta obra de regeneración en el corazón del hombre. Vamos a citar algunos versículos. El primero, bueno, ya lo citamos. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el poder de nuestro Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, ¿qué pasa con esa persona? No puede entrar en el reino de los cielos. Nuevamente se menciona la palabra agua, la palabra espíritu, haciendo referencia a la regeneración. Jesús le está diciendo a Nicodemo, si el Señor no te regenera, tú no puedes ser salvo, tú no vas a entrar al cielo. Le está hablando del nuevo nacimiento. De eso habla el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, la regeneración. Y un texto mucho más revelador lo encontramos en el Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 36, versículos del 24 al 27. Ezequiel capítulo 36, versículos 24 al 27. Tome también el versículo 24, porque me llamó la atención ese versículo. Usualmente para describir estos pasajes empiezan con el 25. Pero el versículo 24 dice lo siguiente, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Eso fue lo que el Señor hizo con cada uno de nosotros. Nosotros no nacimos en el mismo vecindario. Muchos de nosotros nos hemos conocido aquí en la iglesia. Vivíamos en tal lugar, nacimos en tal lugar, pero el Señor nos juntó. En su momento nos salvó independientemente a cada uno de nosotros y Él en su amor tuvo bien el juntarnos en esta congregación. Y así ocurre con las iglesias del Señor en muchos lugares, en este país y en otros países. El versículo 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, otra vez agua, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, ahora la palabra corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obras. Estos tres versículos hablan perfectamente de la regeneración, y dicen algo importante, que solamente viene de parte de Dios, que el hombre no puede participar, que no puede intervenir. Es Dios quien regenera al hombre, es Dios quien le da un nuevo corazón, un corazón diferente al antes mencionado, un corazón que se deleite en las cosas santas, un corazón que se deleite en el Señor, en amarlo cuando antes lo odiábamos, en estar pendiente de tener nuestra vida en santidad cuando antes ignorábamos por completo sus mandamientos, sus preceptos. Para nosotros antes era un deleite aplastar los mandamientos del Señor, burlarnos de ellos, pisotearlos. Tal vez no lo sabíamos, pero lo hacíamos. Desagradábamos al Señor. Luis Berkhoff dice respecto a la regeneración: la regeneración es una obra creadora de Dios y es, por tanto, una obra en la que el hombre permanece pasivo por completo y en la que no hay lugar a la cooperación humana. La obra creadora de Dios produce una nueva vida, en virtud de la cual el hombre vivificado en Cristo participa de la vida de resurrección y puede ser llamado una nueva criatura, creada en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Sobre este mismo tema también dice Charles Hodge: en la regeneración
Hay la comunicación de una nueva vida al alma. El hombre es sujeto de un nuevo nacimiento, recibe una nueva naturaleza y un nuevo corazón, y viene a ser una nueva creación. Por cuanto el cambio no tiene lugar ni en la sustancia, ni en los meros ejercicios del alma, sino en aquellas disposiciones, principios, gustos o hábitos inmanentes que subyacen a todos los ejercicios conscientes y que determinan el carácter del hombre y todas sus acciones. En este nacimiento el Señor nos ha dado un nuevo corazón, con inclinaciones nuevas, con afectos nuevos. Una obra tan grandiosa, hermanos. El Señor, para crear el sol, solamente dijo, sea la luz, y la luz fue. Cuando quiso dividir las aguas, solamente dijo, sepárense las aguas de arriba de las aguas de abajo. Cuando quiso ver a los animales existiendo, los llamó a la creación, llamó a las bestias en la tierra, a los animales en el agua, a las aves en los cielos. Pero no fue así para nuestra salvación. Él no dijo, sean salvos, y son salvos. Él tuvo que enviar a Jesucristo, su Hijo. ¿Ven qué difícil es para el hombre salvarse? ¿Ven por qué solamente Dios lo puede hacer? ¿Se dan cuenta que la obra de la regeneración y del nuevo nacimiento, en esa obra el Señor obró mucho más poder que en la misma creación del universo? Hubiera sido tan sencillo para Él decir, Ricardo, sé salvo. Pero no fue así. Hubiera sido tan fácil, Guillermo, sé salvo. Pero no fue tan solo así, hermanos. El Señor envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, para salvarnos, porque fuimos el objeto de su misericordia. Desde antes de la fundación del mundo, Él estableció un tiempo en el cual seríamos llamados, un llamamiento general, un llamamiento que se hizo interno. El Señor regeneró nuestros corazones, nos convirtió, nos dio fe, arrepentimiento. Nos hizo sus hijos. Hizo una obra enorme, una obra grande, nos dio un nuevo corazón. Eso es lo que la Biblia dice. Tenemos un nuevo corazón. Pero ahora, no es que al habernos dado un nuevo corazón, pues hayamos saltado todos los pasos y estemos ya en la glorificación. Todavía no somos perfectos. Todavía no estamos liberados de este cuerpo de pecado. Todavía seguimos con esta naturaleza caída y malvada en nuestros corazones. Seguimos siendo malvados en el fondo. Sigue habiendo mucha pecaminosidad en nosotros. Y eso es algo que no podemos ocultar, eso es algo que no podemos negar. Se lo podrás ocultar a tu hermano, pero quizás alguien más cercano a ti puede ver mejor cómo eres en realidad. Tal vez tu esposo o tu esposa te conocen mucho mejor que los hermanos, evidentemente es así. Nuestros corazones, hermanos, siguen siendo malvados, como lo dice también Jeremías. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. No solamente es engañoso, es perverso. El corazón nos engaña muchas veces. ¿Saben de qué manera nos engaña? Cuando creemos estar bien. Cuando creemos que somos lo suficientemente santos como para desagradarle a Dios, como para creer que ya hemos orado suficiente, como para creer que ya hemos leído suficiente, que ya hemos estudiado suficiente, que ya hemos hecho demasiado. Cuando pasan esos pensamientos por nuestros corazones, deberíamos detenernos y pensar, ¿por qué estoy pensando así? Eso es perverso. Nuestros corazones son engañosos, hermanos, y son perversos. Eso dice la Biblia y es una gran verdad. ¿Quién lo conocerá? Tú mismo no conoces tu corazón al 100%, pero el Señor sí lo conoce. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quieren una prueba más, hermanos, de que somos pecaminosos? ¿Una prueba para la iglesia de que hay maldad en nosotros?
Nuestro pastor ha estado predicando consecutivamente las epístolas de Pedro. Primera de Pedro, estamos ya en segunda de Pedro. Ha predicado hace algunas pocas semanas sobre los falsos maestros. Ha predicado sobre los falsos cristianos en la congregación. Ha predicado sobre las bestias brutas. Ha predicado sobre los caídos de ojos abiertos. Ha predicado también recientemente sobre los perros y los cerdos que vuelven a su vómito, que se vuelven a revolcar en el cieno. Nuestro pastor ha estado predicando eso y, sin temor a equivocarme, tal vez en el corazón de alguno de nosotros cruzó el pensamiento de: esta palabra no es para mí. Esta palabra seguramente es para las iglesias nuevo calvinistas, para las iglesias liberales, pero no es para mí. Yo estoy en una iglesia sana, no aplica a mí. Esta palabra es para otros, yo soy santo, yo me esfuerzo, no es para mí. No, hermanos, si ese pensamiento cruzó en tu corazón, esta palabra era para ti. Si un pensamiento así de perverso y malvado se almacenó en el tuyo y sigue ahí, arrepiéntete. Nuestros corazones, hermanos, son así de engañosos, son muy selectivos con los sermones, con los versículos de la Biblia. Perdón. A veces nosotros creemos que somos lo suficientemente santos como para caer en algún pecado. Nos confiamos. Tendemos a creer en nuestras fuerzas, en nuestra espiritualidad, que somos suficientes. No, mi iglesia ora por nosotros porque estemos santos. No hay problema, entonces yo puedo dejar de orar por mí esta noche, que los hermanos oren por mí. Ese es un pensamiento perverso que sale de un corazón engañoso. Si estás pensando así, o si lo has pensado, arrepiéntete. La Biblia dice que no somos tentados por Dios, sino que de nuestro propio corazón, de nuestra propia concupiscencia, somos tentados, caemos en pecado. Y cuando caemos en pecado, ¿qué hacemos? Por lo general le echamos la culpa al diablo. El diablo es el culpable de todo. No, hermano. El diablo es malvado, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Eso dice la Biblia y es verdad. No lo niego, lo afirmo. La Biblia dice eso. Pero el problema está en el corazón de nosotros. En que a veces confiamos más en nuestras fuerzas que confiar en el Señor. El Señor dijo que pondría su espíritu en nosotros. Ese espíritu que nos redarguye. Ese espíritu que nos dice que estamos pecando, que nos dice que estamos mal, ese espíritu al que a veces no queremos escuchar, ese espíritu al que a veces queremos apagar, al que contristamos cuando preferimos el pecado. Y a veces tal vez no sean pecados escandalosos, pero también pecamos cuando no hacemos lo que debemos o hacemos lo que no debemos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado pecado. Hay muchas formas en las que nosotros pecamos y no le prestamos atención, solemos no hacer eso. Solemos, hermanos, tener muy descuidado nuestros corazones. No guardamos nuestros corazones, no somos capaces muchas veces de ver qué pecados se están haciendo grande en mi corazón, qué pecados están dominando en mí. La Biblia habla de un viejo hombre, de una vieja naturaleza, que mora todavía en nosotros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, dijo Pablo. ¿Nosotros clamamos de la misma manera? Cuando sentimos que hay pecado en nosotros, ¿clamamos de la misma manera o solo decimos, ay, es un pecadito, Señor, perdóname? No, hermanos. La Biblia es muy clara respecto a este asunto. Es muy clara respecto a nuestro corazón. Por eso dijo Salomón, el hombre más sabio entre los humanos, hablando: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si no estamos guardando nuestros corazones, tal vez nos estemos engañando a nosotros mismos, tal vez no somos cristianos. Guardar nuestros corazones, hermanos, para la gloria del Señor,
es un testimonio del Señor de que somos sus hijos, de que queremos agradarle. Y eso es algo que debemos hacer siempre, eso es algo que tenemos que tener siempre pendiente, algo que no debemos descuidar. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. No dijo guarda tus ojos, guarda tus oídos. Aunque tenemos que guardar nuestros ojos de ver cosas impuras, aunque tenemos que guardar nuestros oídos de escuchar conversaciones que no son sanas, que no aportan nada bueno a nosotros. Tanta programación basura en la televisión. Tenemos que guardar nuestros ojos, eso es verdad. Pero eso de guardar nuestros ojos es solamente la consecuencia de haber guardado nuestro corazón. Si guardamos nuestros corazones, hermanos, nuestros ojos permanecerán cerrados al mundo. Nuestros ojos dejarán de deleitarse en las cosas del mundo. Pero si no cuidamos nuestros corazones, hermanos, no importa que dejes de ver cosas perversas en tu celular o en el televisor. El pecado está en tu corazón. No lo ves en tu celular, no lo ves en la pantalla de tu televisor, pero lo tienes grabado acá. Lo tienes grabado acá. A donde vayas está ahí ese pecado. A donde vayas está ahí esa imagen. Pornografía abunda. Uno no puede ni siquiera caminar tranquilamente por las calles. Uno quisiera detenerse a veces en un puesto de periódicos y leer al menos las páginas principales, a ver qué está ocurriendo en mi país. Para serles honestos, hermanos, yo no veo noticias nacionales. Mi televisor no lo prendo hace un mes y medio, 2 meses tal vez. No estoy muy enterado de las noticias y tal vez en eso también yo estoy pecando, porque debería estar más al tanto de lo que ocurre en mi nación. Pero a veces cuando cruzamos por la calle, nos detenemos a veces para ver qué ha ocurrido, qué está pasando, se ven tonterías, farándula, cosas como esas son las que llaman la atención. Pero también hay imágenes obscenas, imágenes sucias, periódicos que deberían estar en un tacho de basura o que nunca debieron haberse impreso, pero están ahí. Y nuestros ojos están expuestos a eso. Y si no guardamos nuestros corazones, esas imágenes entrarán por nuestros ojos y se quedarán grabadas. Y si dejamos de guardar nuestros corazones, dejamos de orar, dejamos de meditar en la palabra del Señor, dejamos de participar de los medios de gracia, esos pecados, hermanos, se van a hacer más grandes. Este viejo hombre que habita todavía en nosotros, que está ahí, no ha muerto aún, morirá cuando nuestra carne muera y nosotros seremos perfeccionados en gloria. Pero mientras tanto, hermanos, ese viejo hombre va a querer seguir levantándose, va a querer seguir, hermanos, fortaleciéndose. Pablo nos anima en las Escrituras a mortificar el pecado. Hay un libro del puritano John Owen, La mortificación del pecado, es un libro muy bueno. Hermanos, nosotros quisiéramos agradar mucho al Señor. Quisiéramos hacerlo, pero mucho me temo que no guardamos adecuadamente nuestros corazones, que dejamos pasar por alto lo que es más importante para nuestra salvación. El Señor no te va a pedir cuenta a ti de lo que hizo tu hermano. No te va a pedir cuenta de lo que hizo tu vecino, tu papá, tu mamá, tu hijo. Te va a pedir cuenta de ti, de cómo respondiste al Evangelio, de cómo actuaste en tu vida. Te va a pedir cuenta de tu corazón. Si el Señor nos ha dado un nuevo corazón, hermanos, tenemos que cuidarlo. Tenemos que proteger nuestros corazones. Hay muchas formas en las que el enemigo nos ataca. El mundo es un lugar perverso y nosotros estamos en guerra. Estamos en este mundo, caminamos aquí en medio de este mundo. A veces parecemos olvidar que estamos en guerra. Andamos descuidados, no nos ponemos nuestra armadura, no nos ponemos nuestro casco, no andamos con el escudo, dejamos la espada en casa. No nos ponemos la coraza de la justicia. Andamos como si estuviéramos en paz y olvidamos que estamos en terreno enemigo. Y olvidamos que el diablo no tiene misericordia, que anda como un león rugiente. Si no estás guardando tu corazón, tú eres una de esas personas a quien el diablo anda buscando, a quien anda rondando. Con respecto a la palabra mortificar,
En su sentido bíblico, la palabra que ha sido traducida como mortificar significa quitar la fuerza, la vitalidad y el poder de algo al fin de que muera. La palabra incluye la idea de debilitar por falta de alimento o hacer morir de hambre y privar de comida o alimento. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestra carne. Si hay algo que toma más tiempo del que debemos en nuestras vidas, en nuestros corazones, dejemos de darle ese tiempo a nuestra carne, porque hacemos lo contrario a lo que las Escrituras nos mandan. En lugar de fortalecer nuestro espíritu, fortalecemos al viejo hombre. Y si lo hacemos, en algún momento va a terminar dominándonos. Ese viejo hombre ha sido crucificado en la cruz, pero se quiere bajar de esa cruz. Y quiere volver a nosotros, quiere volver a dominarnos. Tal vez no domine nuestros corazones por la gracia del Señor, pero tiene una influencia pecaminosa muy grande todavía en nosotros. Quiere levantarse, quiere fortalecerse, quiere destruir las obras de Dios. Quiere usarnos, hermano, como instrumento de iniquidad. El Señor nos dice lo contrario, que no presentéis vuestros cuerpos como instrumentos de iniquidad. Seamos más bien vasos de honra. El Señor no utiliza vasos sucios. Los lava, los limpia, pero no los usa estando sucios, los usa limpios. La santificación no la concede el Señor. Es por medio de su Espíritu que nosotros recibimos esa ayuda, pero también es nuestra responsabilidad santificarnos. No podemos hacer nada por regenerarnos, pero tenemos, hermanos, que ser diligentes en nuestra santificación. Tenemos, hermanos, que ser más disciplinados en nuestra vida en comunión con el Señor. Leamos Salmo 139, versículos 23 y 24. Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Este era el pensamiento de un hombre que teme a Dios, el rey David. Examíname, oh Dios. Nosotros muchas veces no podemos ver nuestros pecados. David oraba para que el Señor le revelara los pecados de los que incluso él no tenía memoria, de los que no se acordaba. Quería ver su corazón puro. Eso es alguien que guarda su corazón. A veces, tal vez, al terminar el día nos cueste hacer memoria de en qué cosas o en cuántas cosas hemos fallado al Señor, en cuántas cosas hemos pecado. Y tenemos que ser como David. Examíname, oh Dios. Examíname. Conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Es algo que como cristianos debemos hacer. O también podemos exclamar como Pablo, miserable de mí, cuando veamos que hay pecado en nosotros, que el pecado se está levantando y fortaleciendo. Aflijamos nuestro corazón con la palabra de Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El Señor, pero no ahora. Eso será en la glorificación, cuando tu cuerpo de carne sea glorificado. Pero ahora el Señor te ayuda por medio de la santificación. Seamos diligentes. Podemos también proponernos en nuestros corazones, como lo hizo Daniel. Daniel el profeta. Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Lo propuso no en sus fuerzas, dice en su corazón. David estaba en la corte del rey. Él tenía que participar de todas esas cosas. Las ceremonias reales antiguas no eran como las que uno tiene las ideas ahora, de que solo vienen otros reyes, conversan, se toman fotos o conversan de cosas políticas. Las reuniones reales de la antigüedad, hermanos, eran muy distintas.
terminaban siempre en celebraciones paganas, orgías. No era solamente el hecho de comer carne de cerdo o cosas que les era prohibido a los judíos de esa época. No se contaminaban solamente por lo que iban a comer o beber, sino por lo que iban a ver allí con sus ojos. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Eso es algo que también nosotros tenemos que hacer, hermanos. Como Daniel, proponernos en nuestro corazón no contaminarnos. Evitar en la medida, hermanos, de proveer para nuestra carne. No le voy a decir que somos perfectos y que nunca vamos a caer en pecado. En nuestra naturaleza humana aún estamos propensos a caer. Pero el Señor nos va a levantar. 7 veces cae el justo. El Señor nos levanta, el Señor no nos deja. Nos ayuda, nos guía. El Señor, hermanos, desea de nosotros que nuestros corazones sean guardados. Nosotros tendemos mucho, hermanos, a olvidarnos del Señor. ¿Qué pasa con una persona que de repente tiene muchos bienes, muchas riquezas? Una persona a quien el Señor ha prosperado. Puede tratarse de un cristiano y está bien. Job era rico, Abraham era rico. No está nada mal que un cristiano tenga riqueza, no es un pecado la riqueza. Vayamos a Proverbios capítulo 30. Proverbios 30, versículos 8 y 9. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Ambos extremos, hermanos, están propensos a pecar. Una persona que no tiene necesidad de algún bien material está muy propenso a olvidarse del Señor. Él va a creer que todo lo que tiene lo merece, que es en sus fuerzas. Le dará las gracias al Señor, tal vez con sus labios. Tal vez será sincero en darle las gracias, pero su corazón, hermanos, está muy propenso a jactarse. Está muy propenso a la vanidad de sus posesiones. Pronto empezará a ver sus riquezas como algo natural, como algo normal. Yo no tengo necesidad de robar. El Señor me ha bendecido bastante. Yo no tengo necesidad de mentirle a alguien para obtener algún beneficio. Tengo lo que necesito. Pero no le doy las gracias a Dios. Estoy confiando más en mis riquezas. En algún momento hasta me atreveré a decir, ¿y quién es Jehová? El corazón de una persona con mucho poder adquisitivo está propenso a eso. A olvidarse que todo lo que tiene viene del Señor, ya que debe ser agradecido con el Señor que provee. Ahora, el otro extremo es una persona pobre, una persona muy pobre. O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Esta también es una causa muy frecuente. Las personas tienden a quejarse de Dios. ¿Por qué me pasa eso a mí? No consigo un trabajo, me va siempre mal, no tengo lo que quiero. Empiezan a desconfiar de Dios, de su poder, de su gracia. Se olvidan que tienen un techo, se olvidan que tienen ropa. Se olvidan que a pesar de sus necesidades nunca le faltó un pan en su mesa. No tienen lo que quieren. El Señor por alguna razón lo permite de esa manera. Tal vez está probando tu paciencia, tu fe. Te está probando el corazón. Si en lo poco somos fieles, el Señor nos pone en lo mucho. Si no somos fieles, hermanos, al Señor, el Señor no proveerá para nosotros lo que a veces quisiéramos. Y a veces no lo hará, porque no está obligado a bendecirnos con abundancia. Pero el Señor demanda de nosotros que seamos fieles en lo mucho y en lo poco. Hay un pacto en el matrimonio que siempre dicen, ¿no? En la salud, en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza y, bueno, una lista un poco larga.
Y la promesa de los esposos es sí, acepto. ¿Y con el Señor no es así? ¿Y con el Señor nos quejamos cuando nos falta un poco el dinero? ¿Nos quejamos cuando estamos enfermos? ¿Blasfemamos el nombre de Dios? Como verán, hermanos, nuestros corazones también están propensos a eso. Como cristianos tenemos que cuidarnos mucho más. No le podemos pedir a un inconverso que guarde su corazón, no lo va a hacer, no puede. Un inconverso jamás va a orar así al Señor diciendo: Señor, no me des pobreza ni riqueza. Él va a vivir porque tiene que vivir. Él vive porque hay aire en sus pulmones. Pero esta palabra es para un cristiano. Nos anima, hermanos, a la prudencia, a guardar nuestros corazones, hermanos, en la abundancia y en la escasez. No a guardarlo de la abundancia o de la escasez, sino en la abundancia y en la escasez. A guardar nuestros corazones en las enfermedades. También tenemos que guardarnos, hermanos, de nosotros mismos por nuestra posición en la iglesia, y hablo de esto para los ministros. No somos, hermanos, personas superiores. Al contrario, estamos en una posición de servicio. Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina. Pero puso en primer lugar: cuídate de ti mismo. ¿Por qué? Porque tú mismo eres peligroso para el Evangelio. Porque si te enorgulleces, porque si te jactas, vas a empezar a destrozar la obra de Cristo. Vas a ser un mal ejemplo para la iglesia. Vas a ser altivo, vas a ser grosero. Vas a tratar mal a los hermanos. Cuídate de ti mismo. Cuida tu temperamento, Timoteo. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Recuerden esto, hermanos, el primer mandamiento, la primera indicación de Pablo fue esa, a Timoteo. En este versículo al menos: cuídate de ti mismo y de la doctrina. Hay una indicación muy grande acá. Cuídate, guárdate. Guarda tu corazón. Guardémonos, hermanos. Estamos ya, hermanos, finalizando el sermón. Leeré una porción de un devocional de Spurgeon. El pastor Spurgeon dijo: no manches los dedos que tocarán pronto las cuerdas celestiales. No permitan que esos ojos que pronto verán al Rey en su esplendor se conviertan en la ventana de la lascivia. Que tus pies no se ensucien en lugares cenagosos, pues pronto caminarán por las calles de oro. Que esos corazones no se llenen de orgullo y amargura, antes que sean llenados en el cielo y rebosen de euforia y gozo. Palabra de Spurgeon. La última cita, hermanos, es del puritano John Flavel. Por encima de todos los demás estudios del mundo, estudia tu propio corazón. Hay mucha enseñanza, hermanos, respecto a este tema. Hay muchas órdenes. Creo que no son solamente indicaciones, son órdenes del Señor para su iglesia, para su pueblo, a guardar nuestros corazones. La primera parte que mencioné en el sermón trataba de un corazón no regenerado, de un corazón perverso. Ellos no se pueden guardar. Pero quise mencionar todo eso para que veamos el contraste entre el corazón de un hombre natural, caído, malvado, y el corazón de un creyente, que a pesar de ser regenerado está muy inclinado a muchas cosas de lo anterior, de lo pasado. Por eso la preocupación del Señor por nuestras almas, de que nos guardemos en santidad y en pureza. Y finalizo este sermón, hermanos, con el texto con el cual empezamos. Y los invito, hermanos, a que tomen esta palabra en su corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Que Dios los bendiga. Amén.